Esta historia fue contada por un campesino que asegura, hasta el día de hoy, que todo lo que vivió fue real. Dice que todavía guarda las marcas en su piel, como prueba de aquella madrugada que lo cambió para siempre. Lo curioso es que, cada vez que se anima a relatar lo sucedido, la mayoría no le cree. Lo toman como una exageración o simplemente sonríen incrédulos. Y sin embargo, basta escucharlo, hablar para notar cómo le tiembla la voz y cómo se le humedecen los ojos, como si regresara a esa noche en que todo comenzó. Según cuenta, los hechos ocurrieron en el año 2004, en una zona rural de México. Él trabajaba cultivando y vendiendo sus propios productos, y aunque en su pueblo la venta era difícil por la gran competencia, había un poblado cercano donde la gente pagaba mejor. Por eso, de vez en cuando, hacía el sacrificio de caminar hasta allá con su burro cargado de mercancía. No era un camino corto. Tenía que levantarse a las 3 de la mañana, preparar todo con calma y salir antes de las 4, con la esperanza de llegar temprano y encontrar buen sitio para vender. Aquella madrugada, sin embargo, las condiciones no eran las mejores. Había llovido toda la noche y la tierra estaba blanda, llena de charcos y lodo. Una neblina espesa cubría los caminos, como si alguien hubiera puesto una sábana blanca frente a sus ojos. Apenas podía ver a unos metros de distancia. La zona estaba rodeada de extensos campos y árboles que se extendían por kilómetros. Terrenos casi vírgenes donde no había casas ni rastro humano. El trayecto que unía a ambos pueblos era largo y solitario, con tramos en los que uno podía caminar horas sin ver a nadie. Esa madrugada, como siempre, su esposa se levantó a ayudarlo. Le preparó un desayuno sencillo, le empacó comida para el resto del día y alimentó al burro. También revisó que no le faltara nada, ni el machete que siempre llevaba para defenderse de algún animal salvaje, ni la linterna que lo acompañaba en la oscuridad. Se despidieron con un abrazo y un beso, sin imaginar que sería una despedida distinta a todas las demás. Ya en camino, el hombre avanzaba con su burro cargado. No quería forzarlo demasiado, así que caminaba a su lado, cuidando que el peso no fuera excesivo. Sus botas se hundían en el lodo y dejaban huellas profundas que se mezclaban con las del animal. Lo extraño era que no había rastros de nadie más, ni de autos, ni de caballos, ni siquiera de otros campesinos. Solo las marcas frescas que él mismo iba dejando atrás. Durante los primeros minutos nada raro ocurrió. El hombre conocía bien esos parajes y estaba acostumbrado a los sonidos de la naturaleza. No vio nada sospechoso. Pero después de más de una hora de caminata, comenzó a sentirse extraño. Al principio pensó que era cansancio o la sugestión, provocada por la oscuridad y la niebla. Sin embargo, pronto notó que su burro también se puso inquieto. Bufaba, pisaba nervioso y miraba hacia los árboles como si hubiera algo oculto. Fue entonces cuando lo sintió. Esa incomodidad profunda, ese escalofrío que recorre la espalda cuando uno siente que alguien lo observa. La ciencia lo llama hipervigilancia, y es la reacción natural del cerebro cuando detecta una presencia, aunque los ojos no vean nada. El hombre lo sabía, algo o alguien lo estaba siguiendo. En ese momento pensó en la posibilidad de un animal salvaje, quizás un coyote, un jaguar o incluso algún asaltante. Por eso apretó con fuerza el machete en su mano derecha, mientras con la izquierda sostenía la cuerda del burro. Decidió no detenerse, sino continuar caminando con paso firme, aunque en el fondo el miedo ya le había calado los huesos. De pronto, entre la bruma, alcanzó a ver una sombra moverse de un árbol a otro. Al enfocar con su linterna, la luz apenas iluminaba unos metros, y la figura parecía desaparecer cada vez que intentaba enfocarla. Fue entonces cuando escuchó el sonido que lo heló por completo, un sollozo débil, un llanto apagado que sonaba como el de una mujer. El llanto provenía de algún punto del camino, detrás de él. Lo primero que pensó fue que alguien necesitaba ayuda, pero enseguida recordó que no había casas en muchos kilómetros a la redonda. De día había recorrido esos terrenos y jamás había visto señales de familia alguna. Entonces, ¿qué hacía una mujer llorando en medio de la nada a esas horas? Aceleró el paso, jalando al burro casi a la fuerza. El llanto continuaba unos minutos. Luego parecía detenerse, como si la figura se hubiera quedado atrás. La linterna apenas alumbraba lo justo para evitar los hoyos de lodo, y cada crujido de ramas lo hacía voltear con la respiración entrecortada. El machete temblaba en su mano. Ya le faltaban unos 30 minutos para salir de ese camino y llegar a la carretera, donde empezaría a ver gente. El corazón le decía que tenía que llegar cuanto antes. La neblina, sin embargo, seguía densa, y la madrugada parecía estancada. Eran casi las 5:30, y aún no asomaba el sol. De pronto, justo antes de llegar a la desviación que conectaba con la carretera, vio lo que jamás olvidaría.
A un costado del sendero, inmóvil, había una silueta. Alta, delgada, completamente quieta. La linterna apenas alcanzaba a iluminarla, pero suficiente para distinguir que no era un tronco ni una piedra. Era alguien de pie, observándolo. Se detuvo en seco. Rebuznó y dio un tirón hacia atrás. El hombre, paralizado, sintió como el sudor frío le recorría la frente. Durante unos segundos no pudo moverse, hasta que el jalón del animal lo sacó del trance. Entonces intentó rodear a la figura, metiéndose entre los árboles, pero apenas avanzó unos pasos. La silueta apareció de nuevo frente a él, como si lo estuviera esperando. La linterna iluminó lo suficiente para que pudiera verla con más detalle. Era una mujer. Su piel estaba pálida, casi blanca, los ojos hundidos, completamente negros. Su rostro parecía deformarse con cada paso que daba hacia él, como si la niebla misma la cubriera y descubriera. El hombre sintió que las piernas no le respondían. Soltó el machete sin darse cuenta y llevó una mano a su pecho, donde colgaba una cruz. La apretó con fuerza y comenzó a rezar en voz baja. Pero las oraciones parecían no servir. La mujer seguía avanzando, lenta e inhumana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano huesuda y le sujetó el brazo con fuerza. Con la otra lanzó un zarpazo que rasgó su camisa y le abrió la piel del pecho. El grito que salió de su boca fue ahogado por el rebuzno desesperado del burro, que jaló con todas sus fuerzas y lo arrastró fuera del alcance de la mujer. El hombre recuperó el control de su cuerpo y, sin mirar atrás, corrió hasta la carretera. Atrás quedó el machete perdido en la niebla. En la carretera casi no había autos, pero las pocas luces de vehículos que pasaban le devolvieron algo de calma. Caminó tambaleándose hasta llegar al pueblo. Se sentó en una banqueta con el pecho sangrando y la piel helada. Una mujer del lugar lo vio y al acercarse, le preguntó qué le había pasado. Él, temblando, apenas pudo balbucear unas palabras. La mujer, como dicta la tradición, le trajo un café de olla y un pan, para ayudarle a espantar el susto. A pesar de lo vivido, ese día montó su puesto y vendió todo lo que llevaba. Intentó olvidar lo sucedido, pero al volver por la tarde, al pasar cerca del lugar donde había dejado el machete, lo encontró tirado intacto. Lo extraño es que en el lodo estaban sus huellas y las del burro, claramente marcadas, pero ninguna más. La mujer, si era real, debería haber dejado rastros. Y sin embargo, no había nada. Cuando regresó a casa, su esposa lo recibió con el rostro lleno de espanto. Al quitarle la ropa y ver sus heridas, descubrió en su brazo la marca de una mano femenina, delgada, pero con garras largas que parecían haber quemado su piel. Hasta el día de hoy, asegura que esa marca nunca desapareció por completo. Cada vez que alguien le pide que cuente la historia y no le cree, él solo muestra el brazo. Nadie puede explicar cómo obtuvo esa cicatriz. La segunda historia fue contada en Furshan, y aunque muchos dudan de su veracidad, lo que más inquieta es que el post original desapareció apenas unas horas después de haber sido publicado. Algunos usuarios alcanzaron a leerlo, pero no llegó a hacerse viral, lo que contribuye a que sea casi una leyenda digital. El autor, un joven de 27 años, narró que había encontrado un túnel, supuestamente construido por la NASA décadas atrás y que ahora estaba abandonado. Decía que era un sitio extraño, lleno de pasillos y estructuras imposibles de explicar, ubicado en las afueras de la ciudad, escondido en un área cubierta de naturaleza, donde nadie imaginaría que algo así pudiera existir. El joven aseguró que había dado con el lugar por accidente. Una noche, mientras exploraba con sus amigos, cayó en un desnivel, oculto bajo la maleza y terminó frente a lo que parecía una entrada metálica semioculta entre la tierra. Esa primera vez no se atrevieron a internarse demasiado, pero lo poco que vieron les dejó una curiosidad inmensa. Rejas oxidadas, paredes de concreto cubiertas de humedad y rendijas por donde se filtraban débiles rayos de luna. Como buenos exploradores urbanos, decidieron regresar la noche siguiente, esta vez mejor preparados, con linternas, botiquines y algunas provisiones. Cuando volvieron, comprobaron que aquello no era una simple cueva. Era una red de túneles que se ramificaban en todas direcciones. Muchos de ellos terminaban en pasillos sin salida, como si hubieran sido diseñados para confundir o para ocultar algo. Las paredes tenían grabados antiguos y, en varias zonas, logotipos de la NASA corroídos por el tiempo. La pregunta era inevitable. ¿Qué hacían esas marcas en un sitio así, tan lejos de cualquier base oficial conocida?
En medio de la exploración encontraron algo aún más perturbador. Un túnel enorme que descendía hacia las profundidades. El diámetro era tan amplio que lo compararon con el de un estadio de fútbol. Lo rodeaba un barandal metálico cubierto de óxido, y alrededor se abrían otras entradas que parecían conducir a distintos niveles. Uno de los amigos lanzó una barra luminosa encendida al vacío. El brillo descendió lentamente, iluminando las paredes, hasta que la oscuridad la tragó por completo. Nunca lograron escuchar que tocara fondo. Continuaron caminando por distintos corredores, y fue entonces cuando descubrieron varias habitaciones selladas. Algunas estaban llenas de polvo, con escritorios y sillas que parecían olvidadas por décadas. En otras había trajes de seguridad contra radiación, tanques de oxígeno y máscaras que evocaban instalaciones militares. Todo estaba en ruinas, como si alguien hubiera abandonado el lugar con prisa, dejando atrás objetos que normalmente jamás se abandonarían. El joven relató que notó algo que sus amigos ignoraron. Varios de los pasillos terminaban en muros aparentemente sólidos, pero la disposición de las piedras y del concreto le hacía pensar que podían ser puertas ocultas. Golpeó en algunas zonas, y aunque el sonido era sólido, no descartó que hubiera algo más. Sus amigos se rieron, cansados ya de la caminata. Habían pasado toda la noche explorando y decidieron regresar otro día. Antes de salir se llevaron algunos souvenirs, máscaras de gas oxidadas y un par de herramientas viejas. Aunque las alcantarillas ofrecían otra salida, prefirieron regresar por el punto inicial para no ser captados por cámaras de seguridad que pudieran alertar a las autoridades. El grupo discutió la idea de subir los videos a YouTube. Sin embargo, había un problema. ¿Qué pasaría si la NASA o el gobierno descubrían esas grabaciones? Podrían acusarlos de invasión a propiedad federal o incluso de filtrar información clasificada. Por eso decidieron esperar y regresar una segunda vez con más material, antes de exponerse. El narrador confesó que la curiosidad lo venció. Aunque habían acordado regresar en grupo otro día, él no quiso esperar. La noche siguiente cargó su mochila con linternas, barras luminosas, una cámara con visión nocturna infrarroja, una barra de metal y provisiones básicas. Volvió al túnel por su cuenta, siguiendo el mismo camino hasta el gran barandal. Estaba decidido a encontrar si de verdad había puertas escondidas. Durante horas golpeó las paredes con la barra metálica, esperando escuchar un hueco que revelara un acceso oculto. No halló nada, exhausto. Se sentó a descansar sobre el barandal y dejó que su linterna iluminara el vacío. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un reflejo metálico casi invisible en uno de los bordes. Se acercó y descubrió un pequeño botón, camuflado bajo óxido y tierra. Con gran esfuerzo lo presionó, y para su sorpresa, un crujido metálico retumbó en el túnel. Frente a él, una sección de la pared se abrió lentamente, revelando un pasadizo oculto. El pasillo estaba flanqueado por barrotes oxidados como si fueran celdas. Ninguna tenía puertas visibles, eran compartimentos sellados, demasiado angostos y oscuros. El aire allí era pesado, con un olor metálico y rancio que recordaba a sangre seca. Descendió con cautela, iluminando celda tras celda, hasta que un ruido lo hizo detenerse en seco. Algo se movía en la oscuridad. La luz de su linterna alcanzó a mostrar una celda diferente. Sus barrotes estaban doblados y quebrados, como si una fuerza descomunal los hubiera destrozado desde adentro. Justo al pie de esa celda, el joven encontró una bata blanca, desgarrada y manchada con sangre ya reseca. El corazón le latía con fuerza, pero decidió encender la visión nocturna de su cámara para grabar. Fue entonces cuando lo vio. A través de la cámara, la oscuridad se revelaba con mayor claridad, y una silueta inhumana apareció. Frente a él, describió a la criatura como algo salido de una pesadilla, un cuerpo deforme, cubierto de piel oscura y húmeda, con extremidades alargadas que terminaban en garras curvas y brillantes. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban la luz como brasas encendidas. De su boca sobresalían colmillos imposibles, demasiado largos para un cráneo humano. El joven dijo que jamás había visto nada así, ni siquiera en películas de terror. El pánico lo invadió. Corrió por el pasillo mientras escuchaba el sonido de las garras, golpeando contra la roca, repitiéndose en eco como un martilleo infernal. El túnel retumbaba con cada paso de la criatura. Sintió un tirón en la espalda. Algo había atrapado su mochila. Con todas sus fuerzas logró liberarse. Presionó el botón de cierre y apenas alcanzó a escapar antes de que la pared volviera a cerrarse.
fuera del túnel. Se desplomó en el suelo húmedo. Tenía un golpe en la cabeza y perdió la conciencia por unos minutos. Al despertar era de día. Aturdido, logró regresar a su casa y llamó a sus amigos para contarles lo sucedido. Como era de esperarse, nadie le creyó. Uno de ellos, sin embargo, le recordó que todo había quedado grabado en la cámara que dejó atrás. Esa sola idea lo aterrorizó aún más. Si querían pruebas, tendrían que regresar. El joven publicó en Foursquare un último post, donde explicaba lo ocurrido y dejaba un enlace a un canal de YouTube donde supuestamente transmitirían en vivo la próxima exploración. El enlace funcionó durante poco tiempo. Algunos usuarios lograron entrar y ver un fragmento de transmisión. Un grupo de jóvenes en túneles, corriendo mientras luces extrañas los perseguían. El directo no duró más de 2 minutos antes de desaparecer. Desde entonces no se volvió a saber nada más, ni del joven, ni de sus amigos, ni de ese supuesto canal de YouTube. Y cada vez que alguien intentaba abrir un hilo nuevo en Foursquare hablando de este caso, el post era eliminado casi de inmediato, como si alguien vigilara el tema de cerca. Lo inquietante no es solo la criatura que describió, sino la rapidez con la que toda evidencia fue borrada. ¿Realmente era una simple historia inventada? ¿O de verdad alguien se topó con instalaciones ocultas de la NASA y con algo que nunca debió ser liberado? Cuando la gente ve la torre latinoamericana desde lejos, con su silueta imponente iluminando el centro de la ciudad, difícilmente imagina que ese edificio, orgullo de la modernidad mexicana, guarda secretos oscuros. Yo lo sé, porque trabajé ahí durante su construcción. Cuando apenas se levantaban los primeros pisos y nadie pensaba en fantasmas ni en maldiciones. Al principio, todo parecía normal. Jornadas largas, el polvo de la mezcla, el sonido metálico de las vigas que resonaba en el aire. Éramos decenas de hombres tratando de levantar un monstruo de concreto, en medio de una ciudad que todavía no conocía rascacielos. Pero conforme avanzaba la obra, empezamos a notar cosas que no tenían explicación. El primer accidente ocurrió apenas en la cimentación. Uno de los muchachos cayó en un hueco profundo cuando se colapsó un tablón. Lo raro fue que, justo antes de caer, juró que alguien lo había empujado. Nadie estaba cerca de él. Y sin embargo, se escuchó su grito desesperado, antes de que el silencio lo cubriera todo. En la cuadrilla se corrió rápido el rumor. Aquí había un panteón antiguo, nos dijo un albañil viejo, y los muertos no quieren que los molesten. Algunos se rieron, pero yo vi con mis propios ojos cómo, en la tierra removida, aparecían fragmentos de huesos, pedazos de ataúdes podridos y hasta crucifijos oxidados. No era raro que de repente, en la madrugada, se escucharan pasos en los sótanos. Aun cuando nadie debía estar ahí, las linternas alumbraban pasillos vacíos. Pero todos jurábamos haber visto sombras cruzando entre las columnas recién levantadas. Una noche, mientras reforzábamos los cimientos, sentí un frío repentino que no correspondía al calor sofocante del lugar. Al voltear, vi claramente la silueta de un hombre, delgado con sombrero, parado en el borde de una losa. Pensé que era un compañero, pero cuando caminé hacia él, simplemente desapareció. No quise contarlo, pero después varios comenzaron a decir lo mismo. Figuras humanas que se quedaban de pie observando, y que se desvanecían cuando tratabas de acercarte. Otro accidente marcó al equipo. Un trabajador fue aplastado por una viga que se soltó de manera inexplicable. Los ingenieros juraban que todo estaba asegurado, pero la viga cayó justo en el momento en que el hombre pasaba debajo. Lo extraño fue que otros 2 compañeros aseguraron que habían visto una mano oscura empujarla. Las semanas siguientes fueron un tormento. En los pisos más bajos, donde apenas había luz, escuchábamos susurros. No eran voces claras, sino murmullos que parecían salir de las paredes. Algunos pensaban que eran corrientes de aire, pero no había forma de explicar por qué los murmullos parecían decir nuestros nombres. Una vez, trabajando hasta tarde, subí con otros 2 hombres a revisar un andamio. De pronto la ciudad entera se quedó en silencio, como si todo se hubiera detenido. Fue entonces cuando vimos a 3 figuras negras caminar por la estructura. No eran trabajadores porque no llevaban casco ni equipo. Eran sombras humanas, translúcidas, que caminaban sin hacer ruido. Nos quedamos helados. Uno de mis compañeros lanzó una maldición, y las figuras voltearon al mismo tiempo hacia nosotros. No tenían rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Bajamos del andamio casi rodando, y desde esa noche, él ya no quiso volver a trabajar en el turno nocturno. Los ingenieros trataban de callar todo,
Decían que eran supersticiones de gente ignorante, pero los accidentes seguían aumentando. Hombres que se caían de alturas inexplicables, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, y la sensación constante de ser vigilados. Lo más extraño ocurrió en el sótano. Ahí, mientras instalábamos tuberías, encontramos un muro antiguo, distinto al resto de la construcción. Era de piedra, ennegrecido, y en él había inscripciones que nadie supo identificar. Un capataz ordenó cubrirlo con concreto, pero varios sentimos que al sellarlo habíamos despertado algo. Desde ese día, los que bajaban al sótano decían que se escuchaban rezos en latín. Yo mismo escuché claramente una oración, como de misa, pero al alumbrar no había nadie. Lo que me convenció de que aquello no era imaginación fue una noche en la que me quedé solo revisando herramientas. Al mirar por el reflejo de un charco, vi detrás de mí a una mujer con velo negro, como una viuda antigua. Cuando volteé, no había nadie. Los compañeros comenzaron a hablar de las sombras de la torre. Se decía que eran almas de los que murieron en la construcción, y también de los que habían sido enterrados ahí décadas atrás. Incluso después de terminada la torre, seguí trabajando como personal de mantenimiento. Pensé que al acabar la obra, todo se calmaría, pero me equivoqué. En los pisos altos, sobre todo en el mirador, los guardias aseguraban ver figuras caminando cuando ya no quedaba público. Las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos, pero las alarmas de movimiento se activaban solas. Una madrugada, mientras hacía rondas, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era un compañero, pero al voltear vi una sombra correr hacia el elevador. Lo seguí, pero al llegar, el elevador estaba detenido y vacío. Muchos empleados comenzaron a renunciar. Decían que no aguantaban la sensación de estar siempre vigilados. Una vez, durante un sismo menor, la torre se estremeció. Varios vimos cómo en las ventanas de los pisos superiores se formaban siluetas humanas, como si decenas de personas estuvieran paradas mirando hacia la calle. Lo extraño fue que esos pisos estaban completamente vacíos. La prensa nunca habló de eso. Solo se enfocaban en que la torre resistía a los temblores. Pero los que trabajábamos, adentro sabíamos que algo más estaba vivo entre esas paredes. Un ingeniero, incrédulo, se quedó a dormir en el piso 20 para demostrar que todo eran cuentos. Al día siguiente lo encontraron con el cabello completamente cano, temblando y sin poder articular palabras. Renunció y nunca más volvió. Con el tiempo las historias se fueron apagando. La gente olvidó los accidentes, los murmullos y las sombras. Pero nosotros, los que estuvimos ahí desde el principio, sabemos la verdad. No importa cuántas luces iluminen la torre o cuántos turistas suban al mirador. En cuanto cae la noche, las sombras vuelven a caminar. Algunos dicen que las almas están atrapadas, ligadas al edificio por el dolor y la tragedia. Otros creen que es la maldición del terreno donde fue levantada, donde los muertos nunca descansaron en paz. Yo ya estoy viejo, y cada vez que paso por el centro y veo la torre, siento un escalofrío. Recuerdo a mis compañeros muertos, a las figuras sin rostro, a la mujer del velo negro. La gente la admira como símbolo de resistencia, como el edificio que desafió los temblores. Yo, en cambio, la miro como una prisión de almas. Tal vez nunca se sepa la verdad completa, porque cada testimonio termina siendo silenciado, enterrado entre la modernidad y el progreso. Pero los que lo vivimos no necesitamos pruebas. Lo llevamos grabado en la memoria. Y te lo digo sin dudar, la torre latinoamericana no está sola. Nunca lo ha estado, y nunca lo estará. Con esta historia terminamos el video de hoy. Suscríbete, dale like y comenta qué te pareció. También quiero saber qué opinas de esta voz para las próximas historias. Estaré probando diferentes voces, más naturales, para que escuchar los relatos sea más agradable. No olvides dejar un comentario si tienes algún metraje, anécdota o historia que quieras compartir, y quizá aparezca en un próximo video.